llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, este es el Evangelio que trata acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y en el primer punto vemos nosotros que Jesús es el Hijo de Dios. Lo vemos ahí en la cita de Marcos capítulo 14, versos 61 y 62. ¿Cómo quito esta cosa de aquí? Estoy teniendo algunos problemillas con mi internet, hermanos. Me está fallando mucho, pero espero en el Señor que podamos seguir adelante con esto, ¿no? Entonces, Marcos capítulo 14, versos 61 y 62, ¿no? Dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, pues es un hebraísmo, es una palabra hebrea, un hebraísmo, y es una expresión que significa totalmente Dios. O sea, cuando nosotros hablamos de Hijo de Dios, y mucha gente no lo puede entender, porque ven, pues Dios es espíritu, y ven a Jesús que es un hombre, ¿no? Es engendrado en carne, y no lo pueden entender. Dicen, es que cómo Dios va a tener un hijo, ¿no? y nacido de una mujer, porque lo están viendo físicamente, aunque más adelante lo vamos a ver que Jesús es 100% Dios, no es 100% hombre y 100% Dios. Pero no lo pueden entender porque esta expresión hebrea de Hijo de Dios no está hablando de una persona o un ser que es de la misma naturaleza o de la misma esencia o carácter de Dios. A eso se refiere que es Hijo de Dios. Es de la misma esencia de Dios, ¿ok? Con su mismo carácter. Sabemos que Jesús vino a mostrarnos a Dios como el Padre, y Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces, nos está hablando que son de la misma, exactamente la misma naturaleza. Jesucristo no es engendrado por Dios humanamente hablando, fue engendrado por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros entendemos que un hijo, vemos una relación carnal, humana, ¿no? Obviamente Jesús no fue creado así. Jesús no fue creado, Jesús fue emanado de nuestro Señor y Dios. ¿Ok? Entonces vemos eso, nos quedamos ahí que es de la misma naturaleza, esencia o carácter de Dios. Por eso dice, es Hijo de Dios. El segundo punto de este que estamos viendo nosotros acerca de quién es Jesús, es que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. La palabra Señor en el Antiguo Testamento, pues nosotros vemos que se manifiesta cada que nos habla de Dios, nos habla acerca del tetragrama, ¿no? Cuatro letras que no se pueden pronunciar. YHWH, ¿no? No se puede pronunciar. Para poderlo pronunciar fue necesario ponerle algunas vocales ahí. Nosotros lo vemos ahí en Romanos capítulo 10, verso 9 al 13, ¿no? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, cada vez que se hace referencia a este nombre o al nombre de Dios, se hace referencia con este tetragrama. Ya con las vocales, vemos que queda Jehová o Yahvé, ¿no? Jehová o Yahvé. Ahí entramos a veces en conflicto con los de la religión popular o con alguna otra religión, porque nos andamos peleando por el nombre, ¿verdad? Jehová se escribe, Yahvé se pronuncia, pero pues ahí andamos nosotros con conflictos que siempre traemos ahí, ¿no? Dice que estas interpretaciones del nombre sagrado impronunciable, 4 letras, YHWH, que es el Dios eterno, que el Dios eterno reveló a Moisés como yo soy el que soy. Y esto lo recordamos, ¿verdad? Cuando se aparece la zarza ardiendo, está Moisés allá cuidando sus chivitas, y él ve de pronto la zarza ahí ardiendo y que no se consumía, pues Moisés va a ver esta cosa que le llama la atención, ¿verdad? Esta situación que le llama la atención,
Y el Señor le da el mensaje, ¿no? Le dice que quite sus sandalias porque la tierra donde está santa es, ¿no? Y ya le da el mandamiento que tiene que ir a Egipto por su pueblo. Y dice, bueno, ¿y qué les voy a decir, no? ¿Quién me está enviando? Y es cuando el Señor le revela el nombre. Yo soy el que soy. Esto es YHWH. ¿Ok? Impronunciable el nombre del Señor. Dice, yo soy el que soy. Entonces, este nombre, de pronto en el Nuevo Testamento, pues vemos que se cambia por Señor, ¿no? Vemos en el Nuevo Testamento que dice Señor. Jesús es el Señor. Estudiamos también en el Antiguo Testamento, pues Jesús es el Adonai, es el Señor, ¿no? Así lo menciona. Ok. El tercer punto dice que Jesús es el Mesías. Mesías, que quiere decir el Cristo. El Cristo, Mesías, el Cristo. Dice, en hebreo, era un título profético para el ser humano en el cual se encarnaría el Dios eterno. Literalmente se significa Dios hecho hombre. Mesías, el título profético. Este es el enviado de Dios. Hechos capítulo 17, versos 2 y 3. Y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Esto es, bueno, en hebreo lo mencionan Hamashiach. Él tiene que llevar antes de Mesías, él, que era el nombre de Dios. Porque Mesías solamente es un enviado y puede ser cualquiera, ¿no? El apóstol, el ángel, el enviado de Dios. Pero esto, Hamashiach, es la que hace referencia directamente a Cristo nuestro Señor, a Jesucristo nuestro Salvador. Hamashiach, el Cristo, el enviado, el ungido de Dios. Ok. En el punto 4 vemos que Jesús es 100% hombre. 100% hombre. Y quiero que veamos ahí en Gálatas, en el capítulo 4, verso 4. Dice el apóstol Pablo, está escribiendo a los Gálatas, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí me surgió alguna pregunta hace tiempo. La pregunta dice, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? ¿De qué tiempo nos está hablando el apóstol Pablo? Bueno, pues ya en algún momento me acordé ahí, o el Señor me mostró, que este tiempo era el tiempo del cual el Señor estaba hablando desde el Génesis capítulo 3, verso 15. Cuando el Señor está hablando acerca de que iba a poner enemistad, cuando tiene el diálogo con Adán, con Eva y con el chamuquín que está ahí presente, dice el Señor, dice que va a poner enemistad entre el chamuco, entre Satanás y la mujer, ¿no? Y entre su simiente y la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el Génesis el Señor está hablando acerca de este conflicto, ¿no? De que Jesucristo le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Desde ahí estábamos esperando el tiempo. Y en Isaías capítulo 7, verso 14, viene otro texto que nos puede hablar también acerca de ese tiempo. Hay una promesa. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Vamos a ver adelante cómo todos los profetas hablaron acerca de la venida de Jesucristo, de su vida, muerte y resurrección. Y entonces aquí estamos viendo uno de estos puntos, ¿verdad? Que ya hay una promesa. El profeta Isaías, 700 años, entre 700 y 800 años
antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él ya está hablando que la Virgen va a dar a un hijo y que se le va a llamar su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros, ¿ok? Bueno, y en Hebreos 2:14, ¿no? Vemos ahí el texto en Hebreos 2:14. Entonces, vamos como conclusión en este punto que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y se despojó de su divinidad. Es lo que Pablo nos habla ahí en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que hay en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó ser semejante a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó, dice, ¿no? Entonces, se despojó de su divinidad, él semejante a Dios, y se despojó para hacerse hombre, se humilló haciéndose hombre. Y mientras vivió en la tierra, se sujetó a su naturaleza humana sin aferrarse a la divina y fue tentado en todo igual que nosotros. Esto es, Cristo Jesús en su ministerio público, desde antes de su ministerio público, de su nacimiento a su muerte, vivió todo en la carne como hombre. Todos los sufrimientos vinieron a Jesús, todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre, porque Él es 100% hombre. No aprovechó de su deidad, su divinidad, su poder, lo usó para hacer milagros y demás, pero todo lo vivió en la carne. Y dice que fue tentado en todo, igual que nosotros. El autor de los Hebreos nos habla acerca de esto también. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que fue tentado en todo, igual que nosotros, pero no pecó. Jesús, 100% hombre, y nos pone el ejemplo a nosotros de cómo sí se puede vivir una vida limpia de pecado. Bueno, el punto 5 dice que Jesús es por ciento sin pecado, de lo que estamos hablando ahorita. Primera de Pedro 2, 21 al 22. Dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, lo que estoy hablando ahorita, ¿no? Para que sigamos sus pisadas. El apóstol Juan dice que el que dice que está en él debe de andar como él anduvo. Esto es, tenemos que seguir los pasos del maestro. No ir atrás de él, ¿verdad? Físicamente no lo podemos seguir, sino siguiendo sus pisadas, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo lo que él dijo, lo que él nos enseñó. Al menos nosotros aprendimos así, ¿verdad? De Jaimito y de Alberto lo hemos aprendido. Si Jesús lo dijo, yo lo digo. Si Jesús lo enseña, yo lo enseño. Si Jesús lo hizo, pues yo intento hacerlo también, ¿verdad? Lo pongo en práctica. ¿Ok? Pero si no lo hizo, si no lo dijo y si no lo enseñó, yo no me muevo, pero ni para respirar. Porque seguimos ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bendición que cada día nos vayamos pareciendo más a Él. Harta, difícil tarea, pero nosotros vamos caminando atrás de Él, siguiendo sus enseñanzas. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:21, dice que Jesús no conoció pecado, mas sin embargo, Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Dice, para que la justicia de Dios fuese hecha en nosotros. Miren, la santidad de Dios demanda santidad también. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Mas, sin embargo, por la escritura nosotros sabemos que no hay un hombre que no peque. Todos absolutamente pecamos. Entonces, nosotros al pecar estamos violando la ley divina, la ley de Dios, y estamos atentando contra su santidad. Entonces, esta violación a la santidad de Dios demanda justicia, provoca la ira de Dios, y la ira de Dios demanda justicia. Esto es juicio, un juicio sobre el pecador, y sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, a través de las enseñanzas que nos están hablando, y sabemos el texto, ahí en Efesios capítulo 2, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados.
¿Qué había que hacer para tener vida? Bueno, pues lo hizo Jesucristo nuestro Señor, tomando nuestros pecados. La justicia que debía de venir sobre nosotros para la muerte espiritual, Jesús toma el pecado, por eso le llamamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toma nuestro pecado, se la lleva en la cruz del Calvario y el juicio de Dios, la ira de Dios cae sobre él. Dice el apóstol Pablo que él nos libró de la maldición de la ley, esto es la muerte, ¿no? Y él muere llevando el pecado a nosotros para que nosotros vivamos. Entonces, a través de esto, nosotros somos hechos justicia de Dios en él. Fuimos justificados. Este pacto, el que hablaba ahorita Blanquita, ¿verdad? Este nuevo pacto en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesucristo, que no solamente nos lleva, no solamente nos perdona los pecados, sino que dice que nunca más me acordaré de ellos. Una perfecta justificación. Fuimos hechos nuevas criaturas. Ok, entonces vemos que Jesucristo fue tentado en todo, pero jamás pecó y condenó el pecado en la carne. Ahora vemos otro punto donde Jesús es 100% Dios. Y es aquí donde pues encontramos, y Alberto nos hablaba hace rato, ¿verdad? De esta situación tan tremenda, que de pronto hay algunas confusiones en este sentido, pero pues dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que vendrán engañadores y se verán grandes señales y milagros y prodigios que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Aquellos que hemos creído en Jesucristo, en Jesús como Dios, como nuestro Señor, que lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, no podemos ser engañados y no podemos dar marcha atrás, ¿no? Esto es algo que a mí me conforta y que me mantiene yendo hacia adelante con la seguridad, la convicción de que yo soy un hijo de Dios. Pero volvamos al punto. Dice, Jesús es 100% Dios. Pablo, ahí en la primera carta a Timoteo, él le habla acerca de esto, ¿no? Dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. El apóstol Juan también nos habla acerca de lo mismo, ¿no? Y hablamos de este gran misterio de la piedad, que no se puede entender. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. La naturaleza divina totalmente en Cristo Jesús. Pablo nos habla de esto. Pablo nos habla mucho acerca de esto. La teología paulina es impresionante, ¿no? Entonces, él nos habla, él dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud. No es que es tantito, no. Todo lo que es Dios habita corporalmente en Jesucristo. Él es Dios totalmente, aunque mucha gente lo niega y inventan una cosa, inventan otra cosa. Entonces ellos pues siempre están tratando algunas gentes, ¿no? Están tratando de desvirtuar esto, ¿no? Que Jesús es 100% Dios. Dice, ese es el gran misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Él es Dios y nunca dejará de ser Dios. Y en esa seguridad nosotros debemos de caminar, ¿no? Por eso es que nosotros debemos de predicar este evangelio, no otro evangelio. Y el último punto al respecto, en esto que estamos viendo, acerca de lo que el evangelio nos habla, acerca de quién es Jesucristo, lo vemos aquí, en este punto, ¿no? Que Jesús vive hoy. Jesús vive hoy. Y vemos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 17 y 18, se lo voy a leer. No hay mucho tiempo, pero se lo voy a leer ahorita por algunas razones. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas,
yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas sé aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el punto anterior vemos que Jesús es 100% Dios. Y en este texto, pues cuando he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas, casi siempre los testigos que no son testigos, ellos dicen que Jesús no es Dios, ¿verdad? Y que Jesús no es Dios, que Jesús no es Dios, y otros inventan una serie de patrañas, que el ángel Gabriel o no sé qué son hermanos con Jesús, y total que hay una cantidad de cosas impresionantes que se llegan a predicar, y ahí anda la gente como el garbanzo en olla hirviendo, ¿verdad? Para arriba y para abajo, por tanta mentira que se habla. Entonces yo cuando he tenido la oportunidad de platicar con estas personas, yo les hago dos preguntas, ¿no? Primero, a ver, yo quiero que tú me digas en este texto, ¿cuándo es que Dios murió? ¿Cuándo se murió Dios? No, es que Dios es eterno. No, pues entonces si tú me dices que Jesús no es Dios, entonces tú dime de quién está hablando este texto, ¿verdad? ¿De quién está hablando este texto? ¿Cuándo se murió Dios? Y pues se quedan así como me quedé yo ahorita, ¿no? A ver, no, es que Dios no se ha muerto. Pues aquí sí dice, o quién está hablando ahí en ese texto, ¿no? ¿Quién está hablando en ese texto? Dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Entonces, ¿Jesús es Dios? ¿O quién es el que está hablando? ¿O es Dios el que está hablando ahí? Si es Dios el que está hablando ahí, como Dios, entonces Dios se tuvo que morir en alguna ocasión y tuvo que resucitar. Entonces llegamos a la única conclusión de que el que está hablando es Jesucristo, no hay otro. O les hago la otra pregunta, ¿verdad? Oye, ¿cuándo nació Dios? No, es que Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con Isaías capítulo 7, verso 14? ¿Qué hacemos con ese texto? Porque ahí dice que Dios nació. ¿No? Y luego que nació de una mujer. ¿No? Dice que Dios nació. Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre. Perdón, es Isaías 9:6. Perdón, me equivoqué rotundamente. ¿No? Me equivoqué rotundamente. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí dice que Dios nació un día, ¿no? Aquí dice que Él nació. Es que Dios es eterno. Entonces, ¿de quién habla ahí? ¿A quién se le dan esos calificativos solamente? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pues es Dios. Así que llegamos a la conclusión de que Jesús es 100% Dios. Y nomás se quedan así como rascándose, ¿no?, del esposo. Ok, entonces quedamos en que Jesús es 100% Dios y que Jesús vive hoy, ¿no? Jesús vive hoy. Él venció la muerte, Él vive y está sentado a la diestra de Dios. Dice el apóstol Pablo que nosotros también estamos ahí sentados juntamente con Él. Él es el Todopoderoso y se manifiesta, ahorita nos hablaba nuestro hermano ya de Oaxaca, donde quiera que 2 o 3 estemos reunidos en su nombre. Allí está Dios. Ahorita, en estos momentos, en este encuentro, aunque estemos retirados, el Señor está en medio de nosotros porque estamos reunidos en el nombre de Él y con un propósito, honrarle y glorificarle a Él, no a nosotros. ¿De qué trata el Evangelio? Segundo pilar. ¿De qué trata el Evangelio? Bueno, el Evangelio trata acerca de lo que Jesús hizo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? En 1 Corintios dice el apóstol Pablo, hablando una vez más de Pablo, dice en el 5:18,
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, esto es Pedrito, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, esto nos habla el Evangelio acerca de lo que Jesús hizo. Y lo primero que nos dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Y esto es importantísimo, mis amados hermanos, veo yo, porque cuando predicamos el Evangelio de pronto omitimos esto. Le damos el mensaje a las personas, les decimos muchas cosas, traen problemas, traen todo. Pues eso lo conocemos nosotros porque pues, tenemos años trabajando en la obra del Señor. Le hablamos a la gente y le decimos que sí, que venga a Cristo, que va a solucionar sus problemas. Le hacemos 1000 promesas, mil cosas que le decimos, pero omitimos de pronto este punto tan importante, ¿no? Sin decir a la gente que lo que más vive la gente, la problemática que más se vive, incluyendo aún la enfermedad, no en su totalidad, porque sabemos que también Dios usa la enfermedad pues para un propósito de Él, pero a veces las enfermedades vienen producto del pecado. Así que le hablamos a la gente de muchas cosas. Ven, se van a solucionar tus problemas, tu esposita ya te va a querer, te van a regresar tu trabajo, se te va a quitar lo borracho, vas a dejar la droga. Le hablamos de muchas cosas, pero no le decimos que es producto del pecado. Y ahí viene la gente, recibe a Cristo, sí, yo lo recibo en mi corazón, confiese, ya está confesando. Pero nunca le dijimos que Cristo murió por nuestros pecados, que a eso vino, a morir por nuestros pecados. ¿Ok? Me quiero adelantar. Entonces, vemos que Jesús se dio a sí mismo. Alberto nos hablaba en la mañana, a Jesucristo no lo mataron, Jesús entregó su vida, aunque hubo hombres, sí, efectivamente, lo mataron, pero si Jesús no hubiera querido, no lo pueden matar. Simplemente Él vino a poner su vida. Él vino a poner su vida. Cuando está hablando con Poncio Pilato le dice, ¿tú no crees que puedo yo pedir a mi padre que mande legiones de ángeles? O sea, Él sabía a lo que Él venía y Él vino a morir por nuestros pecados. Se dio a sí mismo. A nuestro Señor Jesucristo no lo mataron. Él se entregó voluntariamente. El apóstol Juan nos habla acerca de esto en Juan capítulo 10, verso 17 al 18. ¿Ok? Él dice, tengo poder para ponerla. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Ok? Entonces Él se dio a sí mismo. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Fue entregado por nuestras transgresiones. Dice igual el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, 25, ¿no? Dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, aquí hay un punto muy importante. ¿Cuándo es cuando Jesucristo fue entregado? Nosotros lo sabemos, y ahorita Blanquita hablaba, ¿verdad? Acerca de hace 2000 años, ya fue hace un poquito más de 2000 años, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y lo vemos que lo profetizó Isaías también mucho antes. Pero ¿cuándo fue inmolado nuestro Señor Jesucristo? Dice el apóstol Pedro, dice, hablando ahí en la primera carta, dice,
en el capítulo 1, verso 18 en adelante, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue dado desde antes de la fundación del mundo. Y tuvo que haber sido así, porque estamos viendo el estudio de los Efesios y dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Él. Entonces, desde antes ya este cordero estaba predestinado para ser sacrificado. Dios en su eternidad, Él sabía que nosotros íbamos a ser pecadores. Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar en el huerto del Edén y que nosotros íbamos a heredar la naturaleza pecaminosa de ellos. Y desde entonces, Él dispuso que Jesús fuese entregado por nuestras transgresiones. ¿Ok? Entonces, la muerte de Jesús fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué fue la muerte? Dice que Cristo murió en el siguiente punto. Dice, la muerte de Cristo fue para llevarnos a Dios y restaurar lo que Adán había perdido o lo que Adán perdió. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. ¿Okay? Entonces, dice que ahora en Cristo podemos recuperar lo que Adán perdió. ¿Qué fue lo que perdió? Adán estaba en el Edén, esto es el reino de Dios, porque Dios reinaba ahí en el huerto del Edén. Cayó en pecado, vino Satanás, engañó a la mujercita y la mujer le dio de comer al varón del fruto prohibido. El varón le hizo caso a su mujer y los dos cayeron ahí y entonces se perdió la gracia que tenían. Dice la Escritura, dice ahí en el Génesis, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿no? Lo hizo a su imagen, con carácter y con autoridad, ¿no? A la semejanza de Dios. Y cuando fue vencido por Satanás por medio del pecado, entonces esa naturaleza divina sale y entra la naturaleza satánica, demoníaca. Ahí empieza, ¿no? La justificación, la mentira, el miedo y todo lo que viene como consecuencia del pecado. Pero ahora estando en Cristo Jesús, ¿no? Y por la muerte de Cristo Jesús, que somos justificados por Él y que Él viene a restaurar, Él viene a hacernos nuevas criaturas. Ahora volvemos nosotros a ese estado en el cual estábamos, ahí vamos caminando, pero ahora podemos recuperar esto, ¿no? Que es el reino de Dios, que es justicia, paz, gozo y poder en el Espíritu. Ay Dios, me falta un montón. Punto número 2. Dice, Cristo fue sepultado. ¿Qué hizo Jesús? Cristo fue sepultado. Dice aquí que descendió a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. El apóstol Pablo nos habla acerca de esto, ¿no? Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra.
Dice, antes de la muerte de Cristo, todos los seres humanos que morían descendían al Seol, cuyo vocablo griego es Hades. Dice Pablo que descendió a las partes más bajas de la tierra. En Génesis 37-35 nos habla acerca de cuando los hermanos de José lo venden, ¿no? Y se queda su papá bien desconsolado y todo, y entonces aquí vemos el tema ¿no? Dice que descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Dice, y lloró su padre. Seol, la palabra Seol, que nos habla acerca del Hades. Dice aquí que el Seol se ubica en el centro de la tierra. En el centro de la tierra lo vemos en Números 16, 28 al 33, que nos habla acerca de la rebelión de Coré. Vemos este hombre, ¿verdad? Pariente de Moisés, que está rebelando y se rebela ahí con un grupo de personas en el Éxodo, ¿verdad? Y vemos aquí la rebelión y el castigo que Dios le manda a este hombre junto con todas las gentes que se habían levantado con ellos es que la tierra se los tragó, ¿no? Dice aquí, y la tierra, dice, hablando acerca de la señal, dice que si Dios hiciera algo nuevo, dice, y la tierra se abría su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, dice, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y es exactamente lo que el Señor hace, ¿verdad? Se traga a Coré con todo su séquito de seguidores y van hasta descienden al centro de la tierra. Por eso se cree, ¿verdad? Que el Seol está en el centro de la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo, hablando con las gentes que le piden señal, Él está hablando, dice que esta generación incrédula y perversa demanda señal. Pero señal no se le da dada, sino la señal del profeta Jonás. Y él aquí dice que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaría él en el corazón de la tierra, esto es, en el centro de la tierra. Jesús nos está hablando que el Seol, el sepulcro o el Hades están en el centro de la tierra. Ahí está, ¿no? Ahora, vemos otro texto que nos habla acerca de esto, ¿no? Está ahí en Lucas capítulo 19, verso 31. Nos habla acerca del rico y Lázaro, ¿no? No voy a profundizar ahí en este sentido porque el tiempo apremia, son muchos textos, pero nos habla acerca de este hombre que hacía siempre sus fiestas y que Lázaro estaba ahí abajo en la mesa comiendo las migajas con los perros. Dice, y llegó el día que los dos murieron, ¿verdad? Llegó el día que el rico murió, que murió Lázaro y murió el rico y fue llevado al Hades. Y ya una vez vemos la escena que está ahí, que nos está narrando el Señor Jesucristo, y vemos que el rico está en un lugar de tormento. Y vemos que Lázaro está reposando en el seno de Abraham. Pero los dos descendieron al Hades, no solamente uno, los dos descendieron al Hades. Nada más que aquí hay una gran cima, ¿no? Cuando le dice que mande a Lázaro para que moje su lengua, dice que no pueden ir, o sea, no puede haber porque hay un gran abismo, una gran cima en medio. Los dos están en el sepulcro, en el Hades, pero hay una gran cima. Los que están en el lugar de tormento no pueden ir al seno de Abraham, ¿no? Ni tampoco del seno de Abraham pueden descender al otro lado. Entonces, cuando este hombre ve esto, que no puede haber consuelo para él y demás, entonces, con la conciencia que él tiene, le pide a Abraham pues, que mande a este hombre que les predique a sus hermanos, ¿no? Dice, pues de cierto te digo que, aunque alguno regresare de los muertos, pues ni así habían de creer, ¿no? Entonces, vemos que hay un poco de conciencia ahí en el Hades, ¿no? En el Hades están conscientes de quiénes son. Dice que aunque su estado era siempre de inconsciencia, hubo un periodo en el cual tuvieron para advertirnos del terrible futuro que espera a los que mueren sin Dios. El rico cuando va dice, ay, mis hermanitos, ¿no? Y mándalo que les prediquen.
Y ahí Jesús nos está hablando lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo. Jesucristo resucitó al tercer día y lo vieron y nosotros lo vemos, lo sentimos, lo palpamos. Hay mucha gente que no cree y hay evidencias tremendas acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué hizo Jesús mientras descendió a las partes más bajas de la tierra? Dice que predicó a los espíritus encarcelados, que predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19 al 20. ¿De qué nos habla este texto? Bueno, cuando nos habla aquí que predicó a los espíritus encarcelados, se refiere a los que desobedecieron en los días de Noé, cuando el Señor mandó el diluvio. El diluvio. Dice que Jesucristo les predicó a ellos. ¿Okay? No nos dice si estaban ahí en el fondo de la tierra, del Hades, en el Señor. No nos dice, o al menos yo no lo veo aquí implícito, ¿no? Pero dice que les predicó. Lo que yo entiendo, pues, es que Cristo, el Espíritu de Cristo, en los tiempos de Noé les dio el mensaje a estos, ¿no? A estos espíritus que están encarcelados. Ahora, no sé si estén ahí y a eso se refiere, ¿no? Que aquí dice, se refiere a los que desobedecieron cuando en los días de Noé envió el diluvio. ¿Okay? Dice que también predicó el evangelio a los muertos. Primera de Pedro 4:6. Dice, porque esto también ha sido predicado, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan según el Espíritu de Dios. Y en Juan 5:25 al 29, dice nuestro Señor Jesucristo que la hora viene cuando Él iba a predicar a los muertos y que oirían la voz de Él y que iban a resucitar, bueno, iban a tener vida, ¿no? Entonces, aquí vemos que todos los que vivieron y murieron antes de la venida de Jesucristo tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. El Evangelio no es dado de Jesucristo para acá. El Evangelio siempre ha sido predicado, siempre ha estado latente el Evangelio, ¿no? La salvación siempre ha sido por fe. Aún en la ley mosaica, cuando nosotros vemos las fiestas y los sacrificios, ahí nos están hablando acerca de Jesucristo. Pero siempre ha sido por medio de la fe. La ley, dice el apóstol Pablo, que vino 400 años después del pacto con Abraham, dice que no invalida este pacto de gracia, sino que aún todo era por medio de la fe. Así que el Evangelio fue predicado a todos desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura no nos da más detalles acerca de lo que sucedió. Y en estas situaciones, pues lo único que debemos de hacer nosotros es, como dice ahí en Deuteronomio capítulo 29, cosas donde no entendemos, pues guardar silencio, ¿no? Dice en Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen al Señor. ¿Y cuántas cosas hay que yo no sé? Y como no las sé, pues yo debo de callar, debo de guardar silencio, silencio. Porque hay una sentencia, ¿no? Que dice ahí el apóstol Santiago, ¿no? No se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Entonces, para no desviar y para no hablar cosas que no se deben hablar, yo guardo silencio, donde la Biblia guarda silencio. Dice, la situación actual de los muertos, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, es de inconsciencia, tanto de justos como de injustos. Ambos duermen y serán despertados, unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Todos están durmiendo en este momento y unos van a ser resucitados. ¿Cuándo? Pues cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Van a resucitar, viene por su iglesia, nos vamos con el Señor Jesucristo y otros siguen ahí mientras dormiditos. Ahí están en el sepulcro y estos van a ser despertados hasta allá cuando lleguemos a Apocalipsis, ¿no? Allá
cuando el juicio del gran trono blanco. Ahí van a comparecer todos, pero estos van a comparecer para condenación eterna. Condenación eterna. Hasta ahí llegaron estas personas, estos espíritus. ¿Qué hizo además Jesucristo acerca de esto? Bueno, dice que Cristo resucitó. Punto 3. Cristo resucitó de los muertos. Y aquí al respecto de esto, la resurrección es el hecho de la historia comprobado por las mejores y más completas evidencias. Las más completas evidencias. La resurrección es la verdad fundamental y esencial del Evangelio. Pablo nos habla ahí en la primera carta a los Corintios, ya lo leímos, lo voy a volver a leer, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en Romanos capítulo 10, verso 9, dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos, ¿ok? Entonces, la resurrección es la verdad fundamental y esencial del Evangelio. Si Cristo no resucitó, dice la Escritura, vana es nuestra fe. Seguimos muertos en delitos y pecados. Pero como Jesús resucitó, en Jesús vive, nosotros vivimos, ¿no? Nosotros vivimos. Así que esta es una verdad fundamental, ¿no? Jesús resucitó. Jesús resucitó y Él vive. Vamos entonces al tercer punto, al tercer pilar, que es el inciso C. Dice, todo lo que es Jesús y lo que hizo es conforme a las Sagradas Escrituras. Todo lo que es Jesús y lo que hizo es conforme a las Sagradas Escrituras. Y en este sentido, hay más, dice el punto número 1, dice que hay más de 300 profecías que fueron cumplidas en la vida, muerte y resurrección. Más de 300 profecías cumplidas, entre otras, pues las que vemos nosotros ahí en Isaías, ¿no? Que hablábamos que son 700 años, 700, 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vemos en el Salmo 22 también, que es una profecía desde 1000 años aproximadamente antes se dio acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De la pasión de Jesús. Y vemos el Salmo 16 también, ¿no? Entonces hay muchas escrituras que nos hablan acerca de la resurrección. De la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 2 dice, todos los profetas anunciaron que el Cristo había primero de padecer. Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Inciso B, había de resucitar. Hechos 3:24. Dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Inciso C, tenía que ser recibido arriba. Hechos 3:20 al 21. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Y además, que todos los que en Él creyesen, en Él, recibirían perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Dice, de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirían perdón de pecados por su nombre. Entonces estos
comprobamos que todos los profetas hablaron acerca de la resurrección, de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo anunció de antemano por medio de los profetas los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. Aquí vemos que los profetas hablaron y que el Espíritu Santo habló también. Pero ¿cómo es que los profetas hablaron acerca de Jesús? Hablaron porque el Espíritu Santo venía en ellos, les ponía la palabra y entonces ellos podían manifestarlo, ¿no? Ninguno de los profetas habló acerca de Jesucristo sin la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Ok? Entonces aquí vemos que Pedro nos habla acerca de esto, ahí en 1 de Pedro capítulo 1, 10 al 12. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por su Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok, qué tremendo, ¿no? Que estos hombres predicaron, enseñaron, exhortaron, hablaron y muchos de ellos ni siquiera sabían de qué era de lo que estaban hablando. No les fue dado a ellos, nos fue dado a nosotros conocer esto. Dice, las Escrituras demuestran que Jesús es el Cristo y que fue necesario que padeciera, muriera y resucitara de los muertos al tercer día. Hechos 17, versos 1 al 3. Hijita, ¿qué hago? No. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, esto es, el Antiguo Testamento, no por el Nuevo Testamento, no existía, no había nada. Dice, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo, ¿no? Él es el Cristo. Nos habla que resucitaría al tercer día. Y por último, ya para no estarlos durmiendo más, ya para no dormirlos más, dice mi esposita que me lo estoy durmiendo. Vemos el cuarto punto, cuarto pilar. Dice que todo lo que Jesús hizo fue conforme a la voluntad de Dios. Y a esto me encanta. Todo lo que Jesús hizo fue conforme a la voluntad de Dios. Él, todo lo que hizo ya venía destinado, predestinado para esa obra, ¿no? Una obra maravillosa. Él fue obediente. Primero, dice que Jesús no hizo nada por sí mismo, sino lo que vio acerca del Padre, ¿no? Dice Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Me da mucho la atención el día de ayer que estaba escuchando a Yola y a Jorge, y hablaban acerca del amor, acerca del amor. Y yo veo que es algo tan importante, ahorita tocando este texto, porque dice que pues, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, ¿no? Por amor, nosotros tratamos de darles el mejor ejemplo a nuestros hijos. De pronto hay la cosa de que yo no quiero que mi hijo pase por donde yo pasé y que las privaciones, y sabemos que se desembocan de pronto algunas personas en darles bienes materiales o dinero, X cosas, ¿no?
Pero realmente el amor manifestarlo de una manera diferente, como dice la Escritura, ¿no? Dice, no provocando a ir a nuestros hijos, sino exhortándoles en amor, o sea, enseñándolos a través de la palabra de Dios. Porque yo creo que ese es el verdadero amor que le podemos dar a nuestros hijos. Dice por ahí la Escritura, dice también que no dejemos, perdón, acerca de los chamacos me fue. Bueno, hablando de esto, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el padre que no ama a los hijos o que solamente ama a los hijos con un amor humano, un amor carnal, que eso es un sentimiento, un sentimentalismo. De pronto busca es un padre o una madre sobreprotectora con los hijos y lo está apapachando y tolerando y soportando todo, ¿no? Pero un padre, por ejemplo, nosotros que estamos conociendo al Señor y que estamos conociendo la palabra misma nos dice cómo debemos educar a nuestros hijos. Y eso para mí es darles el amor. Instruir a nuestros hijos cuando están pequeños para que de grandes no se aparten del camino. Se podrán apartar porque eso es definitivo, para que nuestros hijos también lleguen a Cristo, van a tener que vivir sus propias experiencias. No hay cristianos de abolengo. El cristianismo y la salvación no son hereditarias. No es de que yo ya creí, ya soy salvo y mis hijos también van a ser salvos. No, van a tener que vivir sus propias experiencias, lamentablemente o afortunadamente, para que ellos lleguen a tener su convicción de pecado y tengan un encuentro personal con Jesucristo. Y entonces la salvación va a venir a sus vidas. Pero mientras el padre está enseñando al hijo desde pequeño, ¿no? Yo veo, por ejemplo, independientemente, ese es en el aspecto espiritual, aunque en el aspecto carnal, también los hijos pues imitan a los padres, ¿no? Los padres se convierten en ídolos de los hijos hasta determinada edad, ¿verdad? Su papá es el mejor del mundo e imitan o tratan de imitar todo lo que el papá hace, todo lo que el papá hace. Yo, por ejemplo, lo veo con mi hijo, ¿verdad? Con mi bebé, ¿no? Mi bebé tiene 33 años. Pero lo veo, ¿no? Yo lo veo como él ha crecido y él hace muchas de las cosas que me vio a mí hacer, ¿no? Gracias a Dios, ya no hice tantas maldades como antes de Cristo. Entonces él va creciendo, él va viendo nuestro desarrollo espiritual de su mamá y mío, y él empieza a tratar de imitarnos, ¿no? Aunque tiene sus errores, obviamente, ¿no? Pero él busca imitarnos y empieza a hacer cosas que sabe que son agradables para nosotros y que son buenas, ¿no? En este sentido nos está hablando la Escritura que el Señor Jesucristo no hace nada por sí mismo, sino toma ejemplo del Padre y hace lo que el Padre hace, ¿no? Entonces, esto yo lo veo en este sentido, pues que nos toca a nosotros darles muy buen ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Conforme a la palabra de Dios, ¿no? Porque Jesús toma ejemplo del Padre, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y aquí es tanto lo bueno como lo malo. Bueno, ¿qué más hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice que buscó la voluntad del Padre y no la suya. Juan 5:30. Dice el Señor Jesucristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Jesús es obediente, y aquí lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? No busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. En este sentido, yo veo que nuestro Señor Jesucristo se ciñó al plan que tenía el Señor para él. No hizo nada aparte de lo que el mismo Señor le había dicho que hiciera, ¿no? Bueno, vamos al punto número 3. Punto 3, dice, descendió del cielo
no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Ya lo vimos, ¿verdad? Descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38. Dice, ¿por qué descendió del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí lo repite nuevamente, hace la voluntad de el que lo envió. Esto es, se ciñó al plan de Dios. Él fue fiel. Él fue fiel. No hizo más, no hizo menos. Solamente el plan que ya estaba predicho, predestinado, que así debería de ser. Y yo lo veo que es un ejemplo para nosotros, aunque en este sentido, pues de pronto, pues falla uno, ¿no? Como humano. Yo me acuerdo cuando estábamos siendo discipulados por Alberto, y si usted encuentra fallas en mí, no son de Alberto, no son fallas mías, por no ceñirme, por desobediente, pero Alberto siempre nos enseñaba esto, nos enseñó esto, ¿no? Que una persona fiel es aquella que se ciñe a las enseñanzas y se ciñe a un plan. O sea, no se sale, no se va ya, no aumenta, no le disminuye. El apóstol Pablo, cuando habla con su siervo ahí, con Timoteo, y le está hablando acerca del discipulado, ¿verdad? De la enseñanza, de esto que estamos viendo, el evangelio, le dice el apóstol Pablo, mira, Timoteo, lo que tú has escuchado, lo que tú me has escuchado, lo que yo te he dicho, ¿no? Lo que yo te he dicho y delante de mucha gente, esto vas a hacer tú igual como yo lo he hecho contigo. Eso lo vas a encargar a hombres fieles, ¿no? A hombres que sean fieles, idóneos, dice, para enseñar a otros. Y entonces la enseñanza tiene que transmitirse fiel, sin añadirle ni quitarle. El Señor nos está hablando de eso, ¿no? Nos lo dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No le añades ni le quites, porque si le añades o le quitas, la palabra ya está adulterada, ya no es la esencia del Evangelio, ¿no? Y entonces, en este sentido, Jesucristo solamente nos está dando las enseñanzas del Padre. Si nosotros vemos ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, se lo voy a leer, aquí lo tengo. Por eso digo que yo no soy fiel porque me estoy saliendo de donde debo, ¿no? Ahí en el capítulo 17 dice el Señor Jesucristo, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjese, el Señor Jesucristo le está hablando a judíos, aquí en este momento le está hablando a judíos, ¿no? Y los judíos eran personas que seguían al Señor, o sea, fielmente, conocían las Escrituras, aunque eran hombres del vulgo, los discípulos de Jesús, pero conocían la palabra. Estos judíos son apegados a la Torá, a las enseñanzas. Usted se imagina que el Señor Jesucristo viene y les da una enseñanza diferente a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, simplemente los discípulos no le hubieran creído, porque Él se viene presentando ante ellos como Dios. Yo soy, ¿no? Yo soy. Entonces, si Él les enseña algo diferente, ellos no lo habían recibido como tal. Que Él estaba prometido desde Deuteronomio, le dijo el Señor a Moisés, profeta como tú voy a levantar, ¿no? Él es el enviado, desde allá está Él, y entonces dice que este profeta iba a venir a enseñarnos de parte del Señor. Entonces, si Él viene como enviado de Dios y viene a dar un mensaje diferente al que Dios estaba mandando, sus discípulos no hubieran creído en Él, mas sin embargo, creyeron que Él era el enviado, que Él era el Mesías, porque les habló la palabra con fidelidad, fue fiel. Dice el punto número 4, no predicó su doctrina, sino la doctrina de Dios. Ahí está otra vez, Juan 7, 16 y 17. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿no? Si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, él no vino a hablar otra cosa. Él sí se ciñó a la doctrina y a las enseñanzas del Señor. ¿Okay? Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, el Señor no lo enseña. El Señor no lo enseña. Y en este sentido, sí quisiera hacer un comentario, ¿no? Acerca de la confusión que tenemos también acerca de la ley, ¿no? Cuando decimos, es que nosotros ya no estamos bajo la ley, y efectivamente no estamos bajo un régimen de la ley, ¿no? No, ya no estamos bajo ese régimen. Nosotros, pero no estamos sin ley, porque todos los mandamientos del Decálogo se repiten en el Nuevo Testamento. No estamos sin ley. Si fuera cierto, como algunos dicen, es que nosotros ya no estamos en la ley. Si eso fuera cierto, entonces ahora nosotros podríamos pecar impunemente y el Señor no nos demandaría justicia. La ley ahí está. La ley ahí está. No estamos bajo el régimen antiguo de la ley. No. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque ya somos salvos. Alguien tocaba en la mañana, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hacemos obras para ser salvos como en la ley. Hacemos obras porque ya somos salvos. Entonces, en el siguiente punto, dice que buscó la gloria de Dios y no la suya. Ya voy bien quemado de mi tiempo. Dice que buscó la gloria de Dios y no la suya. Juan 17, 18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Injusticia. Por ahí vemos que le preguntaba yo en ocasión a algunas personas en el reclusorio, ¿no? Que a quién se le llamaba ladrón o ratero. Me decían, pues es aquel que toma lo que no le pertenece. Efectivamente es un ladrón o es un ratero. Cuando nosotros trabajamos para nuestra propia gloria, estamos robando a Dios, ¿no? Estamos robándole a Dios. El Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo en su ministerio fue para que el Padre fuese glorificado, no Él, ¿no? Ahora en Juan capítulo 17 dice, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo, glorifícame tú por aquella gloria. Parece ser que se le fue el internet a nuestro amado. Pues en lo que vuelve, habíamos quedado que pues nos auxiliáramos, ¿no? Entonces, es muy importante este punto 5 de que él buscó la gloria de Dios y no la suya. Nosotros no debemos buscar nuestro crédito, nuestra gloria, nuestra fama. Siempre debemos buscar la fama, la gloria de Cristo, porque le pertenece a Él. Parece que ya está de vuelta. Continuamos. Activa tu micrófono. Ya, ahí está. Continúa. Entonces le digo, nosotros debemos imitar a Jesús, ¿no? Él es nuestro ejemplo, dice que para que sigamos sus pisadas, ¿no? Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados nosotros. No fuimos creados para gloria nuestra, fuimos creados para la gloria de Dios. El profeta Isaías nos lo dice en Isaías capítulo 43, verso 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y el Señor Jesucristo nos dice ahí en Mateo en el capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Nos dice que la luz nos enciende para esconderse. Dice que la luz se pone en un lugar alto para que alumbre a toda la familia. Y nos dice,
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Glorifiquen al Padre, glorifiquen a Dios. Nosotros debemos de vivir, nuestra vida debe de ser un ejemplo para que las obras de Dios sean manifiestas y lo glorifiquen a Él, darle la gloria a Él. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Todo lo que tú tienes y lo que yo tengo, lo que tú eres y lo que yo soy, es para la gloria del Padre. Jesús habló lo que vio cerca de su Padre. Juan 8:38. Dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Él está hablando ahí, en el capítulo 8 de Juan, está hablando con aquellos que dicen que habían creído en él, ¿no? Dice que hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Y entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, ¿no? Y estos que dicen que habían creído en él entran en conflicto con Jesús. Y Jesús los desenmascara rápidamente y dicen, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? No pueden escuchar mi palabra. Entonces esto es tan importante, mis amados hermanos. Quiero terminar con esto, ¿no? Terminar con esto, ¿no? Antes del último punto. Por eso nosotros debemos de predicar este verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. Porque quien no escucha este evangelio va a estar como estos, solamente creyendo superficialmente y en realidad no son verdaderos creyentes. Sus obras van a demostrar quiénes son ellos. Jesús los está desenmascarando aquí. Entonces, Jesús habló lo que vio acerca de su Padre. Lo que él oyó, él también lo habló. Y por último, Jesucristo vino a cumplir lo que estaba escrito de él. Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Él vino a morir por ti, vino a morir por mí. Sacrificio no te agrada. Entonces me preparaste cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Fue crucificado, murió en la cruz conforme a las Escrituras por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. ¿Y para qué es predicado? Bueno, para que nosotros muramos al pecado. La aplicación dice la pregunta, ¿no? ¿Hemos muerto al pecado o he muerto al pecado? ¿O solamente creo que he muerto, ¿no? ¿Hemos muerto al pecado o nuestra vida continúa siendo una vida de pecado? Dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios. Dice que si retenemos la palabra que él nos ha dado, somos salvos. Si no, hemos creído en vano. Y se manifiesta a través de las obras. La vida sigue siendo una vida pecaminosa, entonces hemos creído en vano. No hemos retenido la palabra. No hemos retenido la palabra. Pregunta, ¿vivimos una vida nueva? ¿Realmente somos nuevas criaturas? ¿Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas? ¿O estamos con un pie en un lado en el mundo y con un pie en la gracia? ¿Realmente vivimos una vida nueva? ¿Vivimos conforme a la voluntad de Dios? Esto es, ¿buscamos con Jesús hacer la voluntad del Padre? ¿Buscamos por todos los medios de hacer la voluntad de Dios o seguimos haciendo solamente lo que nosotros queremos? ¿No? A veces dice por ahí, hablando del ateo práctico, ¿no? El ateo práctico es aquel que cree que Dios existe, dice, pero aquí sigo haciendo mi voluntad. Entonces, ¿buscamos hacer la voluntad de Dios o seguimos haciendo nuestra voluntad? ¿Ok? Y pues yo aquí concluyo, hermano, con esto. Espero no haberlo aburrido. Y si lo aburrí, bueno, pues despéjese tantito, sacúdase y regrese bien a la transmisión. Déjeme orar, tener una oración para dar por concluido esto. Nuestro Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo. Y te quiero dar muchas gracias, Padre,
que me has dado esta oportunidad de exponer este tema, Señor, que tú me has asignado acerca del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te doy, Padre Celestial, porque tú en tu infinito amor nos has permitido estar congregados una vez más, Señor, en este congreso virtual que estamos llevando a cabo, Señor. Agradezco tu presencia en medio de nosotros, agradezco tu presencia en cada uno de nosotros y te ruego, Señor, que en lo consecuente, en lo que falta de este congreso, Señor, tú te sigas manifestando en todos y cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, por aquellos de mis hermanos que se encuentran enfermos, que seas tú mismo, Señor, extendiendo tu brazo de poder, poniendo tu mano, Señor, ahí donde está la afección de mis hermanos, y seas tú mismo trayendo sanidad, Padre. Te lo pido y te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A ti la gloria y a ti la honra, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, mis hermanos. Pues a mí me encantó. Parte de la nueva vida es que ahora tenemos nuevos deseos y nuevos gustos, ¿no? Antes, en la vida de antes, nos íbamos 3, 5 días de borrachera y era todo el día, ¿no? Ahora en Cristo, pues estamos emborrachándonos de la palabra de Dios, entonces, pues, solamente porque tenemos que comer para recuperar fuerzas, pero algo que yo he visto tanto en Colombia como acá es que son de carrera larga todos. Entonces, vamos a hacer una pausa de 1 hora. Si se quieren quedar aquí y pues comer mientras, voy a poner un anuncio que dura como 1 minuto y luego voy a poner unos testimonios. Si se quieren quedar aquí y mientras comen, escuchar los testimonios de 2 internos desde dentro de los, pues de los, uno es del reclusorio sur y otro es del norte, adelante. Si no, sal y otra vez entra, que ya mi primo, el genio, ya aseguró que aun cuando alguien entre maliciosamente, pues no pueda allí pues poner cosas feas como ayer. Entonces, nos vemos dentro de un rato. Quédense en línea si pues quieren oír y quieren seguírsela, nos la seguimos, ¿no? Yo me la sigo, ¿no? Entonces, pongo eso. Nos vemos a las 4, pero pues vamos a empezar un 10 para las 4 en lo que pues se prepara todo, ¿ok? Día especial para la iglesia del Grupo Cristiano del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. A Dios le ha placido levantar nuestra voz y manifestar al mundo lo que el hombre con toda su ciencia no puede ni podrá lograr jamás. Quitar nuestro corazón de piedra y ponernos un corazón de carne, como lo dijo el profeta Ezequiel.